Valar Morgulis, las noches largas y llenas de terrores. Bienvenidos una vez más al canal de la vieja Tata. Les habla Mercy. Hola, soy Martín y vivo en Tamaulipas. Quiero relatarles una historia que viví con mi abuelo. Parte de este relato no lo viví yo, lo supe porque me lo platicó mi abuelo y mis tíos. Esto sucedió hace 10 años aproximadamente. En el pueblo carecíamos de muchos servicios y en el pequeño rancho de mi abuelo donde vivíamos con mis papás y mis tíos no había luz ya que estaba a la orilla del cerro. Ahí mi familia tenía algunos animales de corral y unos potreros donde teníamos algunas vacas y borregos. No teníamos muchos vecinos, por lo que los días y las tardes todo estaba muy tranquilo. En el mes de octubre de ese año, estábamos tranquilos disfrutando de una tarde con mis primos jugando, y al caer la noche se empezaron a escuchar unas especies de gruñidos y aullidos muy fuertes en el cerro. Toda la gente del pueblo se asustó y se refugiaron en sus casas. Nosotros también nos metimos rápido. Los aullidos duraron gran parte de la noche. Al otro día fue mi abuelo con mis tíos a ver cómo estaban los animales del corral y se encontraron que 2 borregos estaban muertos, despedazados, y se veía que el animal que lo hizo había devorado las vísceras y gran parte de la carne. Mi abuelo decidió pasar a los animales del corral cerca de la casa y platicar a los vecinos y la gente del pueblo lo sucedido. Ahí se dio cuenta de que varios vecinos también le faltaban algunos animales. Esto se repitió varias noches seguidas, y siempre cuando se oían los aullidos en el cerro. Una tarde, cuando aún había gente trabajando cerca del cerro, antes del anochecer, se escucharon unos gruñidos muy cerca. En ese momento todos corrieron hacia abajo para asegurarse en sus casas, pero se dieron cuenta de que faltaba un trabajador del rancho vecino. Se pusieron de acuerdo varias personas, entre ellos mis tíos y mi abuelo, para ir a buscarlo lo más rápido posible antes de que anocheciera. Pero cuando iban subiendo, vieron que venía corriendo y gritando que había visto a la bestia y que venía tras él. En ese momento se escucharon más claro y cerca los gruñidos y los aullidos de la bestia. Todos se fueron a sus casas. Como la casa donde vivíamos era de láminas y una parte de las paredes era de madera, mi papá decidió ir a ver al vecino para que nos dejara refugiarnos en la casa de él. Cuando volvió nos fuimos todos juntos y él con el vecino subieron a la azotea de su casa con una escopeta para ver si se acercaba algún animal o lograban ver de qué se trataba. Allí estuvieron hasta la madrugada y cuando vieron acercarse a los corrales a una especie de lobo muy grande de aproximadamente 1,5 metros de alto, con 2 colmillos que le sobresalían, que caminaba de una forma extraña, de 4 patas, pero por momentos se paraba en 2 patas, con lo cual alcanzaba casi 2 metros de altura. No tenía cola y su pelo era gris. En ese momento se asustaron y no se atrevieron a disparar. El animal solo anduvo oliendo los corrales y cuando encontró el de las ovejas, lo abrió y sacó una con su hocico y se la llevó. Mi padre y el vecino estaban muy sorprendidos por lo que acababan de ver. Y al amanecer convocaron una junta en el pueblo para decirles lo que habían visto. Y entre todos decidieron ir a buscar al animal todos juntos para cazarlo, ya que se había atrevido a rondear en las casas, fácilmente podía atacar a alguna persona o entrar en alguna casa. Por la tarde se juntó una multitud de gente a la orilla del cerro y antes del anochecer empezaron a subir a sus perros y armarse con machetes, escopetas y cualquier arma que tuvieran. Cuando llegaron a donde se encontraban los aullidos, todos quedaron en silencio. Un silencio muy extraño porque no se escuchaban ni los grillos
ni ningún otro sonido. De pronto vieron que se movían los matorrales, estaban a los costados. Los perros empezaron a ladrar hacia aquella dirección y rápidamente se avanzaron hacia donde estuviera. Se escucharon los gruñidos y los rugidos de los perros y el otro animal, señal de que había una pelea entre ellos. Cuando de pronto, para sorpresa de todos, este animal se paró en dos patas y todos los pudieron ver. En ese momento mi abuelo dijo: disparen, y todos empezaron a disparar sus armas contra el animal, el cual, al sentir los disparos y las balas que estaban alcanzándolo, empezó a huir. Los perros los persiguieron y atrás iban las gentes disparando hasta quedarse sin balas. Después de rato lo perdieron de vista y, como había anochecido, regresaron a sus casas. Quedaron de acuerdo para que al siguiente día buscara el rastro de la bestia, la cual iba herida y dejando un rastro de sangre. A la mañana siguiente todos se encontraron hacia el cerro para buscar por dónde se había ido. No lo encontraron, pero cerca de un acantilado encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala. Todos se asombraron del aspecto de este hombre, ya que tenía un cabello canoso muy largo y sucio, las uñas muy largas y amarillentas, y se veía como un vagabundo, pero exageradamente peludo de los brazos y del pecho. También les asombró una especie de medallón metálico que traía colgado en el cuello. Todos decidieron no mover el cuerpo y llamar a la policía para que no los implicaran en ese crimen. La policía llegó, examinaron el cuerpo y, asombrados, al igual que nosotros, llamaron a otro grupo de policías, los cuales llegaron y se llevaron el cuerpo. Lo extraño fue que no hicieron preguntas a nadie, solo les dijeron que se fueran a sus casas. Desde ese día nunca se ha vuelto a escuchar ese extraño ruido cerca del cerro, ni se ha vuelto a saber de algo similar. Mi abuelo dice que era un nahual, una especie de brujo que se transforma en un animal en las noches para cazar o hacer sus fechorías. Mis tíos dicen que era un hombre lobo y que no era el único que andaba por ahí, ya que en la zona y en otros pueblos se encuentran historias similares a la que pasó. Esta fue mi historia, espero les guste. Hola y un saludo a todos los de la comunidad de los relatos de la vieja Tata. Hoy les quiero contar una historia que le sucedió a mi tío en la carretera. Él es trailero y la ruta usual que transita es la de Rumorosa en el tramo de Mexicali a Tecate, en Baja California. Él trabaja para una empresa transportista muy reconocida del norte y la mayor parte del tiempo transporta vacas o cerdos para las empresas de cárnicos instaladas en los distintos estados del país. Él me ha contado varias historias que les han sucedido en el camino, como la mujer que se le aparece en la carretera o que ha visto perros muy grandes y extraños corriendo por la montaña. Y si gustas, en el siguiente relato te mando esas otras historias que me han contado. Pero en esta ocasión te quiero contar un suceso de los que más me han asustado. Una noche él iba transitando por la Rumorosa. Llevaba cerdos y los transportaba en una jaula acomodados en 3 pisos, como normalmente los traslados se hacen de noche para que no les afecte el calor. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando llegó a un mirador. Se detuvo por ahí porque iban inquietos y haciendo mucho ruido los animales. Se bajó a ver qué sucedía y al no ver nada siguió su camino. Unos 500 metros más adelante escuchó un golpe fuerte en las jaulas y, como se acababa de detener y no había visto nada, pensó que era por el movimiento de los cerdos y decidió seguir su camino, a pesar del ruido que empezaron a hacer los cerdos asustados. Más adelante decidió detenerse porque se iba moviendo la caja de manera inusual. Al detenerse e ir a ver lo que sucedía, se llevó una gran sorpresa y un susto enorme al ver que en las jaulas de arriba había un agujero muy grande y escurría sangre de los costados. Al asomarse vio lo que hasta la fecha no se puede sacar de la cabeza. Él no sabe qué era. Era una especie de animal
y él lo describe del tamaño de un perro grande, sin pelo, la piel lisa, grisácea y una especie de escamas en la espalda, unos picos que sobresalían como púas. La cabeza muy grande, sin orejas y con dientes y colmillos demasiado largos. Las patas delanteras más musculosas y grandes que las traseras. No tenía cola. Ese animal estaba mordiendo la parte baja del cuello de un cerdo que estaba agonizando. Con sus patas delanteras lo sostenía como una especie de abrazo que lo tenía inmovilizado a pesar de ser de menor tamaño, ya que los cerdos eran de más de 100 kilos. Se dio cuenta de que había varios cerdos sin vida, con sus estómagos abiertos. Cuando ese animal se dio cuenta de la presencia de mi tío, volteó y lo miró. En ese momento él se bajó muy rápido. Ese animal no lo siguió, solo se salió de la jaula y huyó hacia la montaña. Mi tío llamó a sus patrones para avisar lo que había sucedido y no lo culparan de tal suceso. Su patrón le dijo que no se moviera de ahí y que él iba a mandar ayuda. En menos de media hora llegó un grupo de grandes militares y otro grupo en vehículos que no parecían militares. Eran camionetas negras con acabado en mate y armas que se veían muy modernas. Ellos interrogaron a mi tío, le quitaron su celular y le dijeron que debió haber sido un coyote, a pesar de la descripción que le dio. Todos los militares fuertemente armados se dirigieron a la montaña y habían helicópteros negros que no hacían ruido patrullando. Se veían las luces apuntando hacia el terreno montañoso. Y es raro porque si era un coyote no había razón de buscarlo con tanta urgencia, y más por el número de militares y recursos que estaban usando para buscar al animal. El patrón de mi tío no le dijo nada y solo lo cambiaron de unidad. También le advirtieron que no dijeran nada de lo sucedido porque nadie le iba a creer e iban a pensar que estaba loco. Y así fue, nadie le creyó. Días después lo volvieron a visitar unas personas del gobierno y le regresaron su celular, pero con todo borrado. Mi tío dice que el animal se parecía a una foto que vio del famoso chupacabras, pero más grande. Hasta ahorita no le ha vuelto a pasar lo mismo. Tengo más historias que me ha contado. Si quieren otros mensajes te los mando. Saludos y gracias por leer mi historia. Saludos y gracias a ti, gracias por enviarnos esta increíble historia. Una historia de avistamiento del mítico chupacabras. Amigos, ¿qué creen? Fue un encuentro directo con el chupacabras, el que tuvo el tío de nuestro suscriptor. Por favor, comenten sus experiencias y sus opiniones en la caja de comentarios, y si les gustó, por favor apoyen con un like y suscribiéndose. En el año 2014, mi hermana y yo nos mudamos de nuestro pueblo natal al apartamento de mi abuela en la ciudad de Caracas, debido a que ya estábamos por iniciar la universidad que claramente quedaba en la capital. Nuestra estadía allí no fue muy larga, debido a las experiencias sobrenaturales que tuvimos en aquel piso 10. Aunque mi abuela nos comentó que ella ya estaba un poco acostumbrada a estas experiencias extrañas, ya que desde que se mudó las sintió, pero no les dio importancia. Era el apartamento 103 del piso 10, de un conjunto residencial que está en la avenida Andrés Bello, en el que vivimos cosas inexplicables. Y una de las cosas que sentía mi abuela era que sentía que le tapaban la boca muy fuerte al dormir, le agarraban las manos, le hablaban al oído, le cerraban y abrían las puertas. Estos eventos estaban ocurriendo muy seguido y mi abuela empezó a sentir lo que llamamos parálisis de sueño. Esos minutos de terror que se sienten como una eternidad. O sea, muchas cosas que no tenían explicación le venían sucediendo a mi abuela. Hay ocasiones en las que mi abuela se quedaba en otro lugar y también sentía cosas similares a lo que vivía en su hogar. Así que no estoy segura si es que era el apartamento en sí o que mi abuela es muy sensible a este tipo de entes. La verdad es que mi hermana y yo somos bastante escépticas a este tipo de cosas sobrenaturales. Pero sé que desde pequeña, yo viviendo en una de las casas de mi abuela, sentí esas experiencias muy fuertes y raras, bastante paranormales, que me prepararon para todo esto que viví y les voy a contar. Recuerdo que mi hermana me comenta que una vez ella levitó de la cama, pero esa es otra historia. Transcurrido un tiempo viviendo allí, nos dimos cuenta
de que los sucesos comenzaban a pasar más seguido. Ya no eran cada 3 meses, ahora pasaban semanalmente. Nos percatamos que esto pasaba a altas horas de la noche, porque nos solíamos desvelar haciendo los deberes de la universidad. Una noche de esta que estaba con mi hermana ayudándola con un trabajo, nos pudimos percatar que mi abuela estaba caminando por la casa con las luces apagadas. Pero lo más raro de todo esto es que ella parecía no estar consciente, ya que tenía los ojos desorientados. Todo esto sumó que mi abuela comenzó a tomar pastillas para dormir, ya que estas entes la molestaban mucho por las noches y se le era imposible pasar una noche completa en paz. Nosotras solíamos salir de la casa siempre desde muy temprano, porque ambas trabajábamos y estudiábamos. En esas mañanas pudimos notar que la casa amanecía inundada de agua, cosa que era muy extraña, ya que una de las tantas reglas de la casa era que todos debíamos verificar que todos los grifos y puertas debían estar bien cerradas y las luces de las habitaciones que no se encuentran en uso apagadas. Llegamos a la conclusión de que el apartamento se inundaba por un grifo que estaba en el área de la lavandería. Hablando con mi hermana de ese tema, concluimos que era mi abuela la causante de este suceso, debido a que varias veces en la madrugada, al ir al baño que estaba diagonal a mi habitación, yo la veía que desde el pasillo se sentaba inmóvil en la esquina de su cama, con vista fija a un televisor que ella tenía en su cuarto, el cual no tenía ninguna proyección de imagen. Eso me dejó sin palabras. Recuerdo que cada vez que sucedía esto, de ver a mi abuela en ese estado, le comentaba al otro día cómo la había visto, y ella me negaba todo y afirmaba que a esa hora ella estaba completamente dormida, que todo eso era obra de mi mente ociosa y desequilibrada. Recuerdo con mucha claridad la última vez que se inundó el apartamento. El agua recorría desde la lavandería hasta mi habitación, cosa que no había pasado antes. Lo noté porque al levantarme sentí como se me humedecieron los pies por el agua, y el sonido que invadía mi mente y aquel ambiente era el del grifo y la presión extremadamente fuerte con la que salía el agua. No podía creer o tan solo imaginar que estaba abierto, pero sin pensar corrí a revisar y encontré el grifo de la lavandería abierto. Lo cerré y me fui con prisa a despertar a mi hermana para que me ayudara a secar el agua que invadía el apartamento. Cabe destacar que todo esto sucedió a las 5 de la mañana y terminamos de secar todo aproximadamente a las 10 de la mañana. Estábamos completamente agotadas y por ello decidí tomar una ducha mientras mi hermana descansaba un poco en el mueble. Lo que volvió a captar mi atención es que al salir del baño escucho nuevamente el sonido del grifo abierto. Pensé que era mi hermana quien lo estaba usando y prosigo a arreglarme para salir a la universidad. Me empecé a preocupar que en todo ese tiempo no dejó de escuchar el grifo y veo que mi hermana sigue dormida en el mueble. Justo al entrar a la lavandería, el grifo se cierra. Corro a decirle a mi hermana lo que acabo de ver y al alejarme se vuelve a abrir el grifo y mi hermana lo escucha. Ambas quedamos atónitas y sin poder creerlo. Ahí supimos que todo lo que estaba pasando era un acto paranormal. A todas estas mi abuela no se había levantado, cosa que no era muy normal en ella, ya que suele ser la primera en levantarse. Cuando se levantó le contamos lo que sucedió y no nos creyó, diciendo que todo era producto de nuestra mente. Desde ese día no volví a ser la misma. Recuerdo que estando en el metro, camino a clases, llamo a mi mamá para contarle todo lo que está pasando. Le comento principalmente las actitudes extrañas de mi abuela, ya que también en las últimas noches me había sentido observada, lo cual me impedía dormir con tranquilidad. Al abrir los ojos veía una silueta posada en la puerta del cuarto, manteniendo su mirada fija hacia mí. Siempre pensé que esa silueta era mi abuela, pero nunca llegué a ver su rostro con claridad. Le recalco a mi mamá las discusiones entre nosotras con respecto al tema, ya que nos culpábamos las unas a las otras por lo sucedido, a lo que mi mamá responde que todo esto era debido a un ente demoníaco que mantenía un ambiente pesado y hostil en nuestro hogar, que debíamos orar y que ella esa misma semana iría a ungir e interceder en el apartamento. Pasado un tiempo decidí mudarme con mi prima a la casa de mi abuela paterna. En esa casa también tuve un encuentro paranormal, el cual me pareció una locura, al igual que mi prima. Esta vivencia fue mucho más vívida. Recuerdo que apenas había pasado unos días que me mudé
Una mañana, al salir a trabajar, encontré frente a la puerta principal de la casa una cabeza sin cuerpo de un animal que hasta el sol de hoy desconozco, la cual goteaba sangre aún. Tomé un palo y la hice a un lado, ya que iba tarde al trabajo. Por ello no le di importancia y continué mi día como cualquier otro. Al llegar a casa, me llevó la suma sorpresa de que el techo blanco estaba repleto de moscas. Eso me generó un asco indescriptible tanto a mí como a mi prima al ver ese escenario. Recuerdo que lo más asqueroso de todo esto fue el hecho de tener que matarlas una por una, porque por más que intentábamos no salían. Era como que si algo las mantenía aferradas a la casa. Por más que intenté eliminarlas a todas, al llegar mi prima y su amigo me tuvieron que ayudar a acabar con esta plaga tan desagradable. La mañana siguiente me encontré con el mismo escenario del día anterior, como que si no hubiera hecho nada. Todo estaba tal cual, moscas por doquier. Era demasiado desagradable y empecé a preocuparme por este hecho y qué lo estaba ocasionando, lo cual me llevó a la conclusión de que algún ente demoníaco o mal acechaba nuestro hogar y estaba persiguiendo a mi prima o a mí, porque esto no había pasado nunca antes. Decidimos hacer una limpieza profunda en toda la casa: cuartos, ventanas, cocina, baño, sala, e incluso no exagero cuando digo que limpiamos hasta el techo. No dejamos nada que pudiese atraer o generar moscas. Todo estaba impecable. Salimos y al regresar en la noche la casa estaba repleta de moscas. Todo era tan absurdo que las moscas, al intentar volar, chocaban con nuestros cuerpos. Eran demasiado repugnantes y nos tocó hacer lo mismo: sacar y matar a todas las desagradables moscas. Al terminar empezamos a preparar la cena y comimos. Cada quien lavó sus cosas, sus platos y demás. Me sirvo un vaso de agua y al dejarlo en el mesón de la cocina, en tan solo unos minutos veo mi vaso repleto de moscas. Era una cosa sorprendente. Parecía que aparecían de la nada por arte de magia y actuaban de una manera torpe. Era como que si estaban hipnotizadas. Fue entonces cuando tomé la decisión de contactarme con un experto en estas cosas. Le hablé a una pastora cristiana, amiga de la familia, y le expliqué todo lo que había pasado. Ella, sin pensarlo, decidió visitarnos para solucionar este problema. Cuando llegó, comenzamos junto con ella a cantar alabanzas de guerra espiritual, echando fuera todo aquello que nos estuviera atormentando. Duramos más o menos 3 horas en ello, confiando plenamente en Dios y que Él tomaría el control de la situación. Y fue así. De la misma manera y la misma rapidez en la que las moscas llegaron, comenzaron a desaparecer. Y desde ese día no ha habido más moscas en la casa. Por motivos laborales, me mudé a Colombia después de un tiempo. Al terminar todo lo pendiente, regresé a mi país. En todo el tiempo que estuve fuera, mantuve comunicación con mi familia, especialmente mi abuela materna, de la que les hablé al principio. Ella en varias ocasiones me comentó que estaba sintiendo nuevamente presencias extrañas en su departamento, que no la dejaban dormir, que le sostenían la mano al dormir, que le susurraban al oído, que veía a una mujer con vestimenta asiática en la puerta de su cuarto y le tapaba la boca. Me cuenta que después que le pasaban estas cosas, ella se dirigía a una iglesia cristiana en donde sentía como a través del vómito los espíritus que la atormentaban salían de su cuerpo. Estas cosas dejaban de pasar por un tiempo, pero luego volvían los espíritus. Estando ya en Venezuela, decidí quedarme en el apartamento de mi abuela con mi mamá por unos días para compartir con ellas. Esa misma noche, durmiendo en la cama junto con ella, siento como abren la puerta de la habitación y alguien camina dentro de ella. En ese momento comienzo a sentir una presencia desagradable y una presión en mi cuerpo y escucho como una voz que no reconozco me dice: cállate. La tercera vez que me lo repite, me despierto con el corazón en la mano. Me siento en la cama y es ahí sentada cuando puedo percibir un ambiente sobrenatural que me rodea. Volteo a ver a mi abuela ya que escucho unos sonidos extraños que venían de la dirección en la que ella se encontraba. Ese sonido que era semejante al que hace una persona cuando no puede respirar o está alterada. Es cuando veo a mi abuela con los ojos cerrados pero la boca abierta, los brazos rígidos que semejaban como que si algo la estuviese sosteniendo. Comienzo a llamar a mi abuela e incluso a moverla, pero ella no es capaz de reaccionar ante esto. Es entonces cuando le digo con fuerza: en el nombre de Jesús, despierta. En ese instante ella despierta tomando aliento y me dice que alguien en la habitación
me decía que me callara y me intentó ahorcar. Mientras todo esto estaba pasando, en la habitación conjunta se encontraba mi mamá, la cual, como de costumbre, estaba haciendo sus oraciones. Ella comenzó a escuchar lo que estaba pasando con mi abuela y va a ver de qué trata. Cuando entra a la habitación, continúa intercediendo, y es en ese instante que las puertas de la casa comienzan a azotarse con tan fuerza que me logran asustar, y sentimos una brisa que nos hela los cuerpos. Desde ese día no ha vuelto a ocurrir eso. Días después, una vecina del edificio nos comenta que la señora que vive en el apartamento junto al nuestro desde hace mucho tiempo practica el arte de la brujería y hace todo tipo de rituales satánicos dentro de su vivienda. Es importante resaltar que el lugar donde ella hace los rituales está justo del otro lado de la habitación de mi abuela. Gracias a Dios nada de esto ha vuelto a pasar, pero cada vez que voy a casa de mi abuela y nos quedamos a dormir allí, siempre intercedemos para que Dios guarde nuestros sueños. ¡Wow! Sorprendente. Podemos ver cómo muchas veces, aunque intentemos ser escépticos en ciertas ocasiones y no tomarle tanta importancia a los eventos paranormales que de pronto podemos vivir, esto se hace notar. Y cómo la vecina de nuestra amiga, con sus cosas en el arte de la brujería, llamaba a todo este tipo de entes, que de pronto era de una manera indirecta o no quería hacerles daño, pero quedaban atrapados en la atmósfera del edificio. Espero que esta historia les haya gustado. No olviden ayudarnos con una manito arriba, suscribirse y espero sus comentarios y qué les pareció. Y recuerden, Balardo Harris.